Muy buenas tardes, mis amados hermanos. Que la bendición del Todopoderoso les continúe acompañando hoy y cada día de sus vidas. Vamos a continuar con nuestro nivel número 4, que tiene que ver con el líder de excelencia. Y vamos hoy a la lección número 8, que tiene que ver cómo ministrar liberación. Es un tema interesante. Y quiero leer lo que dice Lucas capítulo 4, versículo 18. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos. El objetivo de esta lección es entrenar al discípulo para que viva una vida de libertad y ser un instrumento de liberación. Entonces vamos a hablar un poco sobre la liberación. La verdad es que muchos de los problemas y situaciones por las cuales atraviesa el ser humano han sido causadas por raíces espirituales que han cautivado, atado, oprimido la vida del mismo, aún de la familia, aún del entorno. Pero nuestro Señor Jesucristo vino a deshacer las obras del diablo, dice 1 Juan 3:8, y nos dio autoridad para ejercer el ministerio de liberación. Los recién nacidos que presentan ataduras espirituales ocasionadas especialmente por la acción del diablo o por posesión demoníaca requieren de la verdadera liberación si quieren caminar con libertad en su andar cristiano. Ahora, con el propósito de tener un conocimiento y manejo adecuado sobre esta temática, estudiaremos en esta lección la manera en la que actúa Satanás entre los seres humanos y las manifestaciones concretas en el ámbito social, religioso y espiritual. Lo que la Biblia nos enseña a nosotros es que debemos resistir al diablo. Y es lo primero que vamos a mirar, resistiendo al diablo. En Santiago capítulo 4, versículo 17, es un versículo importante e interesante que usted debe leer. ¿Por qué? Porque Satanás actúa en el mundo de múltiples formas, procurando afectar todo tipo de personas que le sea posible a través de las prácticas tales como el ocultismo. El ocultismo abre puertas donde el diablo ata y posee a la gente. Así que el ocultismo es algo terrible. Las personas que voluntaria o involuntariamente han participado de prácticas ocultas como la brujería, la hechicería, la magia negra, la cartomancia, el espiritismo, adivinación, horóscopo, satanismo, entre otros, abren puertas para que el diablo los ate o tenga posesión de sus cuerpos. El satanismo es la religión propia de Satanás, en la que se le rinde culto a él. La hechicería es en sí la práctica del satanismo. Todos los movimientos con los nombres de metafísica o parapsicología, el gnosticismo, espiritismo y otros, no son otra cosa que la brujería camuflada. Y dentro de estas manifestaciones diabólicas encontramos toda clase de adivinación, la suerte, el horóscopo, la astrología, la lectura de la mano, la consulta de los muertos, la nueva era, astrología, la magia blanca, el vudú, la tabla ouija, las tijeras, entre otros, son prácticas muy comunes y que la gente socialmente las acepta con aparentes intrascendencia, pero con repercusiones espirituales peligrosas y profundas que afectan la vida de las personas y a su familia. Por eso uno ve gente que aparentemente está bien vestida, porta bien, pero por dentro tiene una serie de problemas fuertes, terribles, a veces causados por la brujería, la hechicería. En fin, hay una serie de ataduras terribles, demoníacas en la vida de muchas personas. Hombres atados, por eso tienen 3, 4 mujeres. Mujeres atadas con también prostitución o practicando alguna
área del ocultismo. Así que existen innumerables movimientos religiosos que distorsionan la realidad de Dios. Con frecuencia sus líderes engañan buscando sus propios beneficios. Muchos de estos movimientos enseñan doctrinas de demonios. Otros utilizan ídolos o fetiches que son venerados por las personas que desconocen los principios bíblicos. Pero el Espíritu dice claramente, allá en 1 Timoteo 4, 1, 3, dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracia participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Entonces podemos decir que nosotros nos encontramos en estos últimos tiempos, son los tiempos finales. Hoy más que nunca prolifera, por ejemplo, los espíritus engañadores, adivinación, doctrinas de demonios, adoración a Satanás, los ídolos, los que dicen que amarran a la gente, que se los trae amarrados, que se los doblega, en fin, brujería, hechicería, satanismo, ocultismo, todo eso se hace parte del infierno. Y el mismo diablo usa a estos brujos y hechiceros para encadenar y arruinar la vida de otras personas. En la Biblia encontramos que consultar a divinos o a los muertos no es otra cosa que consultar a los demonios. Es por esta razón que Dios abomina o aborrece estas prácticas. Usted puede leer 1 Samuel 28 del 7 al 8, puede leer Hechos 16 al 18, Deuteronomio 18 del 10 al 11. Los cristianos somos benditos por el Dios del cielo. Lea Efesios 1, verso 3. No necesitamos recurrir a Satanás ni recurrir a esos ocultismos para conocer la suerte, ni para descubrir cosas secretas. Dios es poderoso y bueno para guiarnos a todo lo que necesitamos saber. Dice Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas ocultas, grandes que tú no conoces. ¿Quieres saber algo? Bueno, habla con Dios, consulta con Dios, ora, clama a Dios en secreto allí en las madrugadas, en las noches, y Dios traerá respuesta a tu oración. Otra de las cosas que el diablo usa es la idolatría. La idolatría es una de las prácticas más antiguas que se han desarrollado y que son una abominación a Dios, en cualquier tiempo y en lugar que se ejerzan. En todas las escrituras Dios condena y rechaza la idolatría. La compara con el adulterio espiritual o la infidelidad al único Dios verdadero. En el Antiguo Testamento Dios declara su repudio frente a estas prácticas. Le despertaron a celos con los dioses ajenos, lo provocaron a ira con abominaciones, sacrificaron a los demonios y no a Dios, a dioses que no habían conocido, a nuevos dioses venidos de cerca que no habían temido vuestros padres. Dice Deuteronomio 32, habla de esta realidad que estaba ocurriendo en el pueblo mismo cuando consultaban a los demonios, iban detrás los ídolos de acera, se volvían idólatras. Ahora, cuando se presenta un hijo a un ídolo o estatua, se está presentando a un demonio. La consagración a Gregorio Hernández, el divino niño, al Señor caído de Monserrate, a la Virgen, entre otros, es un buen ejemplo de esto, de que los demonios cautivan a la gente. Los demonios también hacen milagros en nombre de los ídolos que representan, pero colocan terribles ataduras a las personas beneficiadas por el milagro. Puede leer y con más claridad ahí en 1 Corintios, capítulo 10, los versos 9 al 22, va a encontrar mucha claridad al respecto de lo que estamos diciendo. Anótelo en su cuaderno o si tiene el libro, guíese por el libro. Entonces, Dios le dijo al pueblo, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Recordemos los mandamientos que empiezan por allí en Éxodo 20. Hay una claridad muy importante sobre este asunto. El segundo mandamiento de la ley de Dios prohíbe hacer y tener y adorar toda clase de imágenes. Dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí.
No te harás imagen ni ninguna semejanza a lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ella, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares y a los que me aman y guardan mis mandamientos. Eso está en Éxodo capítulo 20, del verso 1 al 4. En el Nuevo Testamento el apóstol Pablo, predicando a los atenienses, les dice: siendo pues el linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad es semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte o de imaginación de hombre. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Hechos capítulo 17, verso 29 al 30. El mismo apóstol, escribiendo a los romanos, exhorta diciendo: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejante de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Eso está en Romanos capítulo 1, desde el versículo 21 al 23. Entonces Dios es claro. Dios aborrece la idolatría, Dios aborrece la adoración a imágenes, estatuas, a todo aquello que no verdaderamente no es Dios. Ahora, según lo siguiente cita, hay unas preguntas y unas tareas para usted. ¿Cómo debemos actuar frente a Satanás? Bueno, lea primera de Pedro 5, 8 al 9 y ahí ponga la respuesta en el espacio. Lea también Santiago 4, 7, donde le va a dar claridad también sobre el sometimiento a Dios. Lea Efesios 6, que le va a hablar sobre los enemigos, las luchas que tiene el cristiano. Efesios 6, verso 12 al 13. En segundo lugar, lea los siguientes pasajes y explique cómo Jesús obró frente a los demonios o a los espíritus inmundos. Lea Lucas 4, 36 y mire qué fue lo que hizo Jesús. Lea Marcos 3, del 11 al 12. Lea Lucas 9, 42 al 43. Y también lea el Salmo 115 y escriba lo que dice este salmo sobre los ídolos. Ese Salmo 115 habla con mucha claridad sobre los ídolos que tienen boca, no hablan, tienen oídos, no oyen, tienen ojos, no ven, tienen boca, no hablan, tienen nariz, no huelen, tienen manos y no palpan, tienen pies y no caminan, en fin. Ahí va a encontrar detalladamente lo que Dios dice acerca de los ídolos que mucha gente tiene hoy en las casas, los adora, o en las sinagogas de Satanás, donde hay muchos ídolos. Cuarta pregunta es: ¿qué dice Dios de Deuteronomio 18, verso 9 al 13, sobre todas las prácticas de brujería? Ahí va a encontrar de la parte del ocultismo. ¿Qué es lo que dice Dios al respecto? Ahí anótelo en su cuaderno o en el libro en la página 121. Ahora, hablando también de esto de liberación, miremos entonces las posesiones demoníacas. Las posesiones demoníacas hace referencia o se refiere a las personas que pierden total o parcialmente la conciencia de lo que hacen. Algunas de ellas actúan como los locos, enfurecidos. En otras el diablo o los demonios hablan a través de ellos. Un ejemplo claro en la Biblia lo encontramos en el endemoniado Gadareno, en Marcos capítulo 5, los primeros 9 versículos. Otros simplemente hacen males terribles sin tener ningún remordimiento de conciencia, alegrándose con frecuencia del mal que hacen. Estas personas requieren una liberación poderosa, dirigida por ministros debidamente preparados para esto. O sea, no todo el mundo, no todo creyente echa fuera demonios. Necesita gente que haga autoridad y que tenga buena relación con Dios y echar fuera todos esos demonios. Expondremos algunas causas de las posesiones diabólicas. La violencia, el odio, la venganza son, digamos, las causas de las posesiones. O sea, ¿por qué la gente es así? Violenta o llena de odio, de venganza, de violación, homicidios, suicidios, abortos, pleitos, ira, contienda, disensiones, abuso de poder, vicio, alcoholismo, tabaquismo, drogadicción, glotonería, comportamientos compulsivos.
pecados de la lengua, mentiras, calumnias, chisme, murmuración, falsos testimonios, maledicencia, groserías, tronería, malicias, juicio. Y en el ocultismo encontramos lo que es la brujería, la hechicería, la magia negra, cartomancia, espiritismo y hipnotismo, conjuros, entierros, talismanes, amuletos, meditación, adivinación, juegos de rol, satanismo, sortilegio, horóscopo, astrología, lectura de la mano, del tabaco, consulta a los muertos, nueva era, la magia blanca, el vudú, la tabla ouija, tijeras, agujeros, idolatría, entre otros. También en el área de los pecados sexuales como el adulterio, pornografía, incesto, fornicación, fetichismo, lascivia, lujuria, voyerismo, homosexualismo, lesbianismo, bestialismo, necrofilia, fantasías sexuales, masturbación, entre otros. La otra parte tiene que ver con el amor al dinero. Dice que tiene que ver con la ambición, avaricia, envidia, hurto, dinero mal habido, chantaje, extorsiones, agiotistas, usureros, entre otros. Ataduras del pasado o generacionales son ataduras causadas por espíritus inmundos, costumbres paganas que se transmiten de padres a hijos, violencia, maltrato, violaciones, maldiciones, consagración a demonios o a las imágenes e ídolos, entre otras cosas. Todos estos son pecados que abren puertas y permiten la influencia o la posesión y acción de los espíritus malignos en las personas. Se manifiestan algunas veces con pérdida del control. La persona sabe que es malo lo que hace y hasta le duele en su corazón, pero no tiene control para dejar de practicar el pecado. Esto está relacionado con lo que el apóstol Pablo dice en cuanto a la naturaleza pecaminosa y a la ley del pecado que mora en nosotros. Romanos capítulo 7, versículo 18 al 23. Por otro lado, existen las personas que son conscientes de lo malo que hacen, pero no dejan de persistir en ellos, no teniendo en cuenta la santidad de Dios, por lo cual Dios los entregó a sus propios deseos. Romanos 1, 24 al 25. El pecado de rebelión, de desobediencia y toda clase de acciones inmundas de los seres humanos en el campo natural, de los poderes satánicos, ese es el pecado que le da autoridad a Satanás para actuar en y dominar a los seres humanos. Hay gente que le da cabida y entonces Satanás tiene esa parte legal de poder estar en ellos, de poderlos zarandear, de poderlos usar en mentira, en el adulterio, en la fornicación, en el engaño, etc. Así que lea también las siguientes citas bíblicas y comente cómo Jesús obró para la liberación de demonios. Las citas son Marcos capítulo 1, versículo 23 al 25, Marcos 7, 26 al 30, Marcos 9, 21 al 25. ¿Qué sucede cuando no somos salvos o no estamos preparados para ejercer la liberación? Para eso usted debe leer Hechos capítulo 19, verso 13 al 16, lo que le pasó a ciertas personas que queriendo echar fuera un demonio fueron azotados por los demonios. Ahora, ¿qué hizo Pablo ante un espíritu de adivinación? O un hecho que aconteció allá en Hechos 19, verso 13 al 16. ¿Qué sucedió? Ahí va a encontrar usted la respuesta de cómo una mujer con un espíritu inmundo de adivinación, los hijos de Dios, este hombre de Dios, Pablo y Silas, le echaron fuera ese demonio. En tercer lugar, hablemos de la liberación de espíritus malignos. La liberación de espíritus malignos o demonios tiene que ver con la libertad de una persona de toda opresión, atadura o posesión demoníaca. En la lista que hicimos en el punto anterior, referente a la forma como Satanás y los demonios actúan en los seres humanos, pudimos darnos cuenta que el diablo opera en todas las esferas en que se mueven los seres humanos en el mundo. Los demonios, en efecto, operan en el mundo y no debemos olvidar que el mundo entero está bajo la influencia del maligno. Primera de Juan 5:19. El diablo y los demonios están íntimamente relacionados con todas las diferentes e innumerables clases de pecado
y toda gama de las obras de la carne que encontramos en Gálatas 5, versos 19 al 21. La liberación espiritual está relacionada con toda clase de ataduras. Ahora, eso de echar fuera demonios, ¿qué es? En los evangelios, esta guerra espiritual planteada por Jesús tiene una representación muy práctica en la expulsión de los demonios. Echar fuera demonios fue parte importante en el ministerio de Jesús. Lea Marcos 1:39. Echar fuera demonios es un signo claro del reino de Dios, Mateo 12:28. Uno de los mandamientos de Jesús para los discípulos fue el de echar fuera los demonios, Mateo 10, verso 8. Jesús amonestó a los apóstoles que no pudieron echar fuera un demonio por su poca fe. Lea Mateo 17, 14 al 21. Estos fueron los que empezaron a ser los discípulos cuando Jesús los envió de dos en dos. Marcos 6, 13. Echar fuera demonios es una de las señales que siguen a los creyentes. Lea Marcos 16, 17. Ahora, la autoridad de los creyentes en la liberación espiritual es importante. La liberación de todos los poderes o influencias demoníacas es hecha indudablemente por el Espíritu Santo a través de los creyentes. El Señor actúa y llama a hombres y mujeres para el ministerio de liberación. Vemos esto en la palabra de Dios. El Espíritu Santo viene al creyente para investirlo de poder, autoridad, según Hechos capítulo 1, verso 8 y Lucas 9, 1, 2. A los que creen en Cristo les siguen las señales de Dios. Entre ellas está el echar fuera demonios. Marcos 16, 17. El Señor le dio la orden a los discípulos de echar fuera los demonios. Mateo 10, 27. Jesús da a los 70 discípulos autoridad para pisotear a los demonios. Volvieron los 70 con gozo diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y él les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí que os doy potestad de hollar serpientes, escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres estén escritos en los cielos. Eso está en Lucas capítulo 10, versos 17 al 20. La liberación y el Espíritu Santo. Jesús mismo afirmó que la expulsión de demonios era posible por la intervención directa del Espíritu Santo. Mateo 12, 28 dice: pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. El creyente es el instrumento de Dios para echar fuera demonios y liberar a los oprimidos por el diablo. Es posible que si un creyente no intercede o echa fuera un demonio de una persona, ésta nunca será libre. Dios ha querido hacer toda su obra en el mundo a través de hombres y mujeres de fe llenos del Espíritu Santo. Usted puede ser un candidato que Dios puede utilizar para liberar a otros, para sanar, para echar fuera demonios. Sí, tiene que estar bien en comunión con Dios la persona, orar mucho, tener mucha intimidad con Dios. Ahora, ¿cuáles son los requisitos para ministrar liberación? Todo creyente en Cristo Jesús tiene la autoridad para echar fuera demonios. No obstante, se requiere tener seguridad de salvación. Esto implica que esté en Cristo y haya sido limpio por su sangre, que sea maduro en fe y no un neófito, según 1 Timoteo 3:6. Debe tener buen testimonio, Hechos 6, 1 al 7. O sea, una persona creyente no tenga buen testimonio, grave, ¿no? Mejor es que no se deje usted poner las manos de esa persona que anda con mal testimonio. Debe ser una persona llena del Espíritu Santo, según Efesios 5, 18. Debe esa persona tener conocimiento de la palabra de Dios, especialmente con la relación a la liberación. Haber sido discípulo o discipulado por otro creyente con experiencia en liberación. Tener fe y seguridad que los demonios serán expulsados con autoridad en el nombre del Señor Jesús. Tener discernimiento de espíritu, según 1 Corintios 12:10, para distinguir lo que es del diablo o de la persona, o si es una enfermedad natural, sea física o psicológica, y de igual manera para poder distinguir la voz de Dios y la voz de su conciencia o la del diablo. Ahora, hay algunos pasos para ministrar liberación.
La liberación es muy compleja y debe realizarse según la situación, el problema que se presenta y la clase de ataduras o posesión. Téngase en cuenta las siguientes recomendaciones. Conozca y apropiese de su posición en Cristo. A través del conocimiento de la verdad, según Juan 8, 31, 32, debemos tener en cuenta que la palabra de Dios es verdad. Entender que la verdad no solamente es un concepto, sino una persona, Jesucristo, el Hijo de Dios. Por lo tanto, para que una persona sea libre de todo tipo de atadura, debe estar en Cristo y en su palabra, porque esto trae libertad. Reprender al diablo en el nombre de Jesús es otra forma, porque Él lo venció en la cruz del Calvario. Con el poder del Espíritu Santo, teniendo fe que en el nombre de Jesús todo demonio sale. Procurar la confesión y renuncia a todo pecado o a cualquier práctica ocultista en que haya estado involucrado el poseído. O sea, la persona que está poseída debe renunciar si fue a consultar a brujos, hechiceros, si está siendo idólatra, si consultó a brujos, si tiene altar. Debe renunciar a esas obras de las tinieblas para que también sea libre. Hay mucha gente que está atada pero no renuncia, y aunque se ore y aparentemente hay una liberación, la persona sigue atada porque no ha renunciado de un todo a un crucifijo, no ha renunciado de un todo a una imagen, no ha renunciado a ciertas cosas. Entonces se requiere además que la persona se dé cuenta de su situación y quiera ser liberada. Recomendar a la persona poseída que se someta a Dios. Esto es, que adopte un estilo de vida acorde con el exigido por Dios y su palabra. Esto le llevará a tener autoridad para resistir al diablo. La Biblia dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Santiago 4:7. Hay personas que llegan a un lugar, a una iglesia, a un lugar para que la liberen, y no es creyente, no ha aceptado a Cristo. De pronto ahí te dice: bueno, acepta a Cristo. Pero muchas de esas personas vienen para que la liberen y las liberan y después se olvidan de Dios, le dan la espalda al Señor. Eso es peligroso. ¿Sabe por qué? Porque ella quedó libre en el momento, pero viene el diablo y vuelve a tomarla cuando esa persona no sigue a Dios y mete a su cuerpo espíritus tremendos, mucho más de lo que había en su cuerpo. Es peligroso. Por eso se exige que la persona que sea liberada debe caminar en Dios, debe someterse a la Dios y a su palabra. Pero algunos son libres y otros van al pecado, van al alcohol, van a la mujeriada, en fin. Solamente buscaron ese momento para que Dios los ayudara, pero luego continúen su maldad. Claro, le dejan la puerta abierta al diablo y el diablo vuelve a meterse ahí y viene 3 veces más con más fuerza contra aquella persona, 3 o 7 veces más contra aquella persona. O sea, le mete más demonios de lo que tenía antes. Por eso sabemos nosotros que al liberar tenemos que hablar con la persona si se va a someter a Dios. Por eso a veces uno se abstiene de liberar a una persona que es inconversa, porque puede ser libre y otra vez sigue en el pecado o peor. Entonces, que se arrepienta primero y luego decir: bueno, ahora sí, si usted se arrepiente, vamos a liberarla, vamos a orar por usted y que el Dios del cielo le pueda ayudar. Se tiene que someter para que el diablo pueda huir. Ahora, según las citas bíblicas, ¿cuál fue la clave para que los discípulos pudieran tener victoria sobre los demonios? Lea Mateo 10:1, Marcos 3:15, 6:7 y Lucas 9:1. Por ejemplo, en Chipre, una de las ciudades de Asia, había un mago llamado Elima. El mago procuró interrumpir la obra de Cristo. ¿Qué hizo Pablo? Ahí lea Hechos. Para que sepa usted qué hizo Pablo, lea Hechos capítulo 13, versículo 8 al 11. Para que vea usted qué fue lo que sucedió. Entonces vamos concluyendo que la liberación, como bien se dijo anteriormente, debe ser asumida por la iglesia en cabeza de su liderazgo, con un compromiso serio y responsable, sobre todo para ministrar a los recién convertidos, ya que esto los capacita y los habilita para que ellos avancen en el proceso de la formación cristiana, llevándoles a disfrutar de la vida abundante que el Señor ha prometido a cada uno de sus hijos.
Aclaramos que la liberación no es solamente para los recién convertidos, pero hacemos énfasis que en ellos es fundamental, ya que vienen del mundo cargados con toda clase de ataduras o posesiones demoníacas. Ahora, es probable que un creyente de antigüedad esté endemoniado, o le haya dado cabida a los demonios, o tenga ataduras. También necesita liberación. Es probable que le hayan dado una brujería, es probable que haya sucedido algo en la vida de aquel, o que no ha podido perdonar a alguien y esas ataduras lo tienen, o no ha querido renunciar a algo y todavía está en esas ataduras. Entonces muchas veces requiere de liberación para que pueda ser libre. Así que, mis amados hermanos, esta lección es importante para los que vienen creciendo, los que vienen madurando, a los que vienen desarrollándose. Este libro, nivel 4, es muy importante para el liderazgo y para todos aquellos que están haciendo estos primeros niveles. Son los principios fundamentales, son los fundamentos. Luego que terminemos esto, viene la parte teológica de la teología, ya de más profundidad en la palabra. Para eso tenemos Instituto Bíblico y tenemos la Universidad Patricio Siemens también. Aquí que les invito a estudiar, no solamente los niveles del 1 al 4, sino también estudiar en la parte teológica para conocer más a fondo la doctrina, para conocer otros aspectos interesantes. Se requiere entonces de los estudios más avanzados a través de Instituto Bíblico a distancia que tenemos nosotros mensualmente por semestre. Un semestre vale 200,000 pesos prácticamente, 198,000, y se les entregan los módulos a las personas. Ya estamos por iniciar, estamos matriculando y el 1 de agosto empiezan los estudios, pero debe tener el material porque de ahí se deben hacer algunos exámenes. Así que espero que esta lección sea de gran importancia, de gran bendición, de gran apoyo para ustedes, mis amados, y que la gracia de Dios les continúe ayudando. Bendiciones.